Bueno, bienvenidos a este capítulo número 11. En el capítulo anterior hicimos que pudiéramos crear aquí varias hojas, cerrar datos, cerrar proyecto, volvemos a abrir otro proyecto y acá en ver datos está vacío. En realidad eso no debería pasar. Yo creo la hoja y esa hoja me tiene que quedar creada en la base de datos. Entonces tenemos que ir a la base de datos, vamos a abrirla y vamos a crear una tabla. Entonces le damos acá clic derecho, no, crear tabla, le damos clic acá donde dice ver, me dice cuál es el nombre de la tabla, vamos a llamarle tablas. Aquí necesitamos por ejemplo el ID tabla, que va a ser un texto corto. El nombre de la tabla es un texto corto. Podríamos meterle una descripción, no sé, puede que la tabla necesite una descripción, texto largo. La tabla necesita unas columnas, es un número, saber cuántas columnas tiene. Lo de las filas, podemos también guardar las filas, es un número también. Y esto tiene que estar relacionado con un proyecto, ID proyecto. Este va a ser un texto corto. Le damos clic derecho, guardar y cerramos. Vamos a donde dice herramientas de base de datos, relaciones. Le damos clic derecho, mostrar tabla y vamos a arrastrar aquí la de tablas. Entonces un proyecto puede tener muchas tablas. Le damos aquí donde dice exigir integridad referencial y le damos aquí donde dice tipo de combinación, incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, incluir todos los registros de proyectos y solo aquellos registros de tablas. Démosle aceptar y crear. Entonces aquí tenemos que un proyecto puede tener muchas tablas. Clic derecho, guardar. Y con eso ya podemos crear nuestras tablas. Entonces nosotros le damos aquí donde dice crear hoja. Listo. En crear hoja tenemos que de una vez que hace esto, ya llevarlo a la consulta. Nosotros tenemos por acá un QProyecto. Voy a crear un fd query para las tablas, aunque no es necesario, pero llamémoslo así, qtabla conexión, porque es que con este mismo proyecto lo podemos hacer, pero bueno, como dejémoslo personalizado en el código. Entonces qtabla.close, cerramos. qtabla.sql.text sql.text es igual a que insert into tablas, se me olvidó el nombre, tablas, paréntesis, ahí empiezan los valores. Entonces qtabla.sql.add y vamos a agregarle el id tabla, vamos a ver qué elementos tiene, id tabla, coma, vamos a copiar esta línea porque necesitamos 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, que serían el nombre, la descripción, las columnas, las filas y el ID proyecto. Aquí van paréntesis, ponemos valores y estos vuelvo y los copio porque es que ya están definidos. Entonces aquí serían 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos, y acá ya no necesitamos esto. Vienen los parámetros. qtabla params
punto parent by name, tendríamos id tabla punto valor. Voy a copiar esto porque necesito el nombre, la descripción, las columnas, las filas y el id proyecto. En el primero sería módulo de datos generar id, eso ya lo tenemos por ahí otro video. En el nombre proviene de esa propiedad, no la hemos hecho, pero debería provenir de aquí de hoja. Podemos dejar eso vacío, por lo menos que cree los otros elementos. Nombre, descripción, columna le decimos que es 0 y cuando ya se va modificando le ponemos el número, filas 0, y aquí donde dice id proyecto le vamos a poner el fid proyecto. Listo, ya están los parámetros. Ahora escribimos tu tabla punto sec. ¿Ves si tiene ajo? Bueno, después de una breve pausa, ahí quedó, no lo voy a editar, el saludo de la vecina. Entonces, ejecutamos la consulta y ahí ya nos crea la tabla. Vamos a ver si es verdad. Le vamos a abrir, aquí aceptar, vamos a crear hoja y ahí se supone que lo hizo. Vamos a ir a las tablas y acá tenemos, vean, tenemos el id tabla y el id proyecto con columna 0, fila 0, pero no tiene nombre ni descripción. Entonces vamos a hacer algunos cambios aquí para terminar un poco el video. Esa hoja necesita un query. ¿Por qué necesita un query? Porque acá en el unit yo tengo, ¿dónde está? Esto, donde yo le cambio el nombre a la hoja. Cuando yo le cambio el nombre a la hoja tengo que actualizar de una en la base de datos. O podría hacer otra cosa, utilizar propiedades. Por ejemplo, property nombre es un string. Property columnas es un entero. Integer. Property filas es un entero. Vamos a darle control shift y C. Ahí me implementa esas propiedades y entonces yo necesitaría tener un botón para decirle guardar proyecto. Entonces vamos a darle control C, clic acá, control V, arrastro acá y le digo guardar proyecto. Vamos a exportar un icono. Yo tengo por ahí un icono de guardar, pero no es de 48. Entonces, guardar 48 y vamos a darle clic acá en el glib load guardar nombre sb guardar vamos a eventos, desvinculamos este y ahí podemos guardar. Aquí me surge una pregunta para yo resolver un problemilla. Aquí es, yo puedo tener varias pestañas. ¿Cómo voy a saber en cuál voy a guardar? O sea, yo aquí tengo unas tablas, tengo el nombre, la descripción y eso. Este id tabla me toca vinculárselo inmediatamente a las hojas. Para eso me va a tocar aquí algo muy sencillito y es así: property id tabla de tipo string, punto y coma y control shift y C, de tal forma que cuando yo cree la tabla le diga aquí crear hoja. Entonces yo, una vez que cree esto de acá, se lo asigne. Para eso me toca crear una variable que se llame id. Entonces acá pongo id es igual a esto. O sea, genero un código una única vez y lo guardo en una variable.
Lo hago así porque esa variable la tengo que usar en dos veces. Aquí para mandar al SQL y después en hoja.id tabla para pasarle el ID. Esto me va a permitir luego guardar el proyecto. Cuando yo le diga guardar, entonces yo tengo que hacer, por ejemplo, un comentario que diga guardar información de tablas. Entonces yo hago un for i igual a 0 hasta hojas.count menos 1. Es menos 1 porque como el hilo arranqué en 0. Listo. Y entonces lo que le digo es lo siguiente. Necesito un SQL que es el de qtabla.close. qtabla.sql.text es actualizar tablas set, o sea que vamos a configurar, y aquí empezamos con qtabla.sql.agregar y le decimos, bueno, necesito que me actualice, miremos qué campos tenemos, que me actualice el nombre, la descripción, columnas y filas, solo eso, nombre con igual 2 puntos, nombre, coma. Son 4 cosas las que hay que actualizar: el nombre, la descripción, las columnas y las filas. Acá en el último escribimos donde el ID tabla es igual a numeral 39 y aquí le vamos a pasar. Necesito una función que me devuelva cada hoja. ¿Por qué necesito esa función? Porque me tocaría escribir así: hojas.items, le paso la posición y esto tiene que ser como un t hoja de datos punto id tabla, y entonces yo puedo crearme una función que me ponga esto más cortico. Para eso me voy acá arriba y acá voy a crear una función. Siempre hago procedimientos, funciones y propiedades. Función get hoja, le paso el ID de tipo entero y él me tiene que devolver un t hoja datos. Presiono control shift y C. El resultado de esta función es hojas.items posición 0 como un t hoja datos punto y coma. Entonces cuando yo le dé clic acá en guardar, ya no me toca llamar a todo esto, sino que le digo get hoja y le paso el índice que es el i. Entonces así queda más comprensible, get hoja, y si usted hace en control clic acá, pues él les mostrará cuál es el procedimiento. Entonces donde el id tabla es igual a s, listo, y le paso los parámetros. Los parámetros los tengo por acá cerca, deben de estar, véanlo acá. Parámetros, nombre, descripción, columnas y filas. El nombre, entonces acá es donde viene esta función a relucir. Get hoja punto nombre, get hoja punto descripción. O sea, imagínense todas las veces copiar todo ese paréntesis. Get hoja punto call, get hoja punto fill, fue que le puse fill, o le puse en inglés row. No, ¿cómo le puse? Le puse, ay, que es que filas. Bueno, vamos a ponerle solo fill. Aquí lo cambio y ya se cambia aquí. Fill, listo. Y luego le digo qtabla.s, o sea que aquí se actualiza. Esto deberíamos demostrarlo en una consola. Esa consola la tengo que hacer en otro video. Viene el ciclo for y me guarda cada una de las tablas, me las actualiza, y al final del ciclo for debemos mostrar un mensaje
general que diga el proyecto se guardó correctamente. No, el proyecto se actualizó correctamente. El usuario queda contento con esto porque siempre uno está esperando un mensaje que le diga si está bien o no. Ah, y aquí le puse en esto y era es que descripción no está, ¿o qué? No está. Entonces tiene que ser property descripción de tipo string. Ya la creé, así de fácil. Entonces acá aquí control F9 para que la tome, a veces no la toma. Ahora sí. Y ya tenemos el botón guardar. Obviamente que después tenemos que guardar más cosas. Abrir, análisis de varianza. Acá hay una cosa que me dejó pensando, pero bueno, hagámoslo así. Ver datos. Voy a crear dos hojas. La primera se va a llamar media, enter. La segunda se va a llamar varianza, enter. Le digo guardar proyecto y sé que el proyecto se actualizó correctamente. Si yo cierro acá y me voy a la base de datos, vuelvo y abro tablas, ya tengo 3, pero no me guardó ni el nombre ni la descripción. Ya sé dónde es el error. Voy a dejar el video hasta acá. Y en el próximo lo que hacemos es que una vez se abra el proyecto, también me abra estas 3 tablas y que me importe el nombre y la descripción y organizamos eso. Pero creo que la aplicación va quedando chévere. Espero que les haya gustado esta serie de videos. Vamos a seguir grabando y nos vemos en el siguiente capítulo.